4. En el que nuestra heroína ofrece consejo, nuestro héroe lo acepta y todos se atiborran de pastel. Estaba haciéndolo todo del revés. Lucky miró por encima del hombro del señor Berbroke, intentando fruncir el ceño. El señor Bridgerton se esforzaba con denuedo por ganarse el favor de Hermione, y Lucky tenía que reconocer que, en circunstancias normales, tratándose de otra mujer, se habría salido con la suya fácilmente. Lucky pensó en las muchas chicas que conocía de la escuela, cualquiera de ellas, ya se habría enamorado perdidamente de él. Todas, de hecho. Pero no Hermione. Él ponía demasiado empeño. Era demasiado atento, estaba demasiado concentrado, demasiado. En fin, demasiado enamorado, o al menos demasiado encaprichado. El señor Bridgerton era encantador, y era guapo, y también, obviamente, inteligente, pero Hermione ya había visto todas aquellas cosas antes. Lucky no podía siquiera contar la cantidad de caballeros que habían intentado conquistar a su amiga de aquella misma manera. Algunos eran ingeniosos y otros formales. Le regalaban flores, poemas y golosinas. Uno incluso le había llevado un cachorro que la madre de Hermione rechazó al instante, informando al pobre señor de que ni las alfombras Aubusson, ni la porcelana oriental, ni ella misma formaban parte del hábitat natural de los perros. Pero en el fondo, eran todos iguales. Vivían pendientes de cada una de sus palabras, la miraban como si fuera una diosa venida a la tierra, y tropezaban los unos con los otros en su afán por ofrecerle los cumplidos más ingeniosos y románticos que pudieran desgranarse nunca sobre sus lindas orejas. Y ninguno de ellos parecía comprender lo poco originales que eran. Si el señor Bridgerton deseaba verdaderamente despertar el interés de Hermione, iba a tener que hacer algo distinto. ¿Más pastel de grosellas, Lady Lucinda? Preguntó el señor Berbroke. Sí, por favor, murmuró Lucky, aunque solo fuera por mantenerle ocupado cortando la tarta mientras ella pensaba qué debía hacer. No quería que Hermione desperdiciara su vida con el señor Edmonds, y, la verdad, el señor Bridgerton era perfecto. Solo necesitaba un poco de ayuda. Oh, mire, exclamó, Hermione no tiene pastel. ¿No tiene pastel? Dijo el señor Berbroke, sofocando una exclamación. Lucky le miró batiendo las pestañas, aunque no tenía mucha práctica, ni mucha habilidad, haciendo tales remilgos. ¿Sería tan amable de servirle? Mientras el señor Berbroke asentía, Lucky se levantó. Creo que voy a estirar las piernas, anunció. Hay unas flores preciosas al otro lado del prado. Señor Bridgerton, ¿sabe usted algo de la flora local? Él levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Un poco, pero no se movió. Hermione estaba ocupada asegurándole al señor Berbroke que adoraba el pastel de grosellas, de modo que Lucky aprovechó la ocasión para señalar con la cabeza hacia las flores, al tiempo que miraba al señor Bridgerton con una expresión que solía significar venga conmigo. Él pareció perplejo un momento, pero se recuperó enseguida y se puso en pie. ¿Me permite que le describa un poco el escenario, Lady Lucinda? Sería maravilloso, dijo ella, quizás con excesivo entusiasmo. Hermione la miraba con evidente sospecha. Pero Lucky sabía que no se ofrecería a acompañarles. Si lo hacía, animaría al señor Bridgerton a creer que deseaba su compañía. Así pues, Hermione se quedaría con el señor Berbroke y el pastel. Lucky se encogió de hombros. Era lo justo. Eso de ahí es una margarita, creo, dijo el señor Bridgerton cuando ya habían cruzado el campo, y esa de color azul con el tallo largo es. La verdad, no sé cómo se llama. Delphinium, dijo Lucky enérgicamente, y debe usted saber que no le he hecho venir para hablar de flores. Eso me ha parecido. Ella decidió ignorar su tono. Quería darle un consejo. ¿De veras? Dijo él arrastrando las palabras. Solo que no era una pregunta. ¿De veras?
¿Y qué consejo es ese? En realidad, no había modo de que aquello sonara bien, así que Lucky le miró a los ojos y dijo, lo está haciendo todo mal. ¿Cómo dice? Dijo él, embarado. Lucky sofocó un gruñido. Había picado su orgullo, y seguramente se pondría insoportable. Si quiere conquistar a Hermione, dijo, tiene que hacer algo distinto. El señor Bridgerton la miraba con una expresión que casi rayaba en el desprecio. Soy muy capaz de cortejar yo solo a una dama. Estoy segura de que sí. Si se trata de otras damas. Pero Hermione es distinta. Él guardó silencio, y Lucky comprendió que había dado en el clavo. Él también pensaba que Hermione era distinta, si no, no estaría esforzándose tanto. Todo el mundo hace lo que usted dijo, Lucky, mientras miraba hacia el picnic, para cerciorarse de que ni Hermione ni el señor Verbrocke se habían levantado para reunirse con ellos. Todo el mundo. A uno le encanta que le comparen con el rebaño, murmuró el señor Bridgerton. A Lucky se le ocurrieron un montón de cosas que responder a aquello, pero siguió concentrada en el asunto que le preocupaba y dijo, no puede comportarse como los demás. Tiene que diferenciarse. ¿Y cómo propone usted que lo haga? Ella tomó aliento. A él no iba a gustarle su respuesta. Tiene que dejar de parecer tan entregado. No la trate como a una princesa. De hecho, seguramente debería dejarla en paz unos días. La expresión del señor Bridgerton se volvió desconfiada. ¿Y dejar que los demás acudan en tropel? Acudirán de todos modos, contestó ella con pragmatismo. Eso, no puede usted remediarlo. Estupendo. Lucky siguió adelante. Si se retira, Hermione querrá saber por qué. El señor Bridgerton no parecía muy convencido, así que ella continuó diciendo, no se preocupe, sabrá que está usted interesado. Santo Dios, después de lo de hoy tendría que ser idiota para no darse cuenta. Él la miró con el ceño fruncido. Lucky apenas podía creer que estuviera hablando con tanta franqueza, con un hombre al que apenas conocía. Pero a momentos desesperados, medidas desesperadas, o discursos desesperados. Lo sabrá, se lo prometo. Hermione es muy inteligente. Aunque nadie parece notarlo. La mayoría de los hombres no ve más allá de su cara. A mí me gustaría conocer su mente, dijo él suavemente. Algo en su tono golpeó de lleno el pecho de Lucky. Levantó la mirada, vio sus ojos y tuvo la rara sensación de que estaba en otra parte, y él también, y de que el mundo entero se desvanecía a su alrededor. Él era distinto a los demás caballeros que había conocido. No estaba segura de por qué exactamente, pero había en él algo más, algo distinto, algo que agitaba un anhelo profundo dentro de su pecho. Y por un momento pensó que iba a llorar, pero no lloró, porque en realidad no podía. Y de todas formas, no era de esa clase de mujeres. No quería hacerlo. Y además ella no lloraba sin saber por qué. Lady Lucinda se había quedado callada demasiado tiempo. Era propio de ella, y diga. Ella no querrá dejarle, balbució, dejar que conozca usted su mente, quiero decir. Pero puede usted. Carraspeó, parpadeó, volvió a concentrarse y fijó luego los ojos firmemente en una mata de margaritas que brillaban al sol. ¿Puede usted convencerla de lo contrario?, continuó. Estoy segura de que puede. Si tiene paciencia. Y es usted constante. Él no contestó enseguida. Soplaba una ligerísima brisa. Luego él preguntó en voz baja. ¿Por qué me ayuda? Lucky se volvió hacia él y sintió alivio al ver que esta vez la tierra seguía firmemente inmóvil bajo sus pies. Volvía a ser ella, enérgica, directa y pragmática, a más no poder. Y él era solo un caballero más que ambicionaba la mano de Hermione. Todo era normal. ¿Es usted o el señor Edmonds?, dijo. Se llama así, murmuró él. Es el secretario de su padre, explicó ella. No es mal hombre,
y no creo que vaya solo tras su dinero, pero cualquier necio se daría cuenta de que usted es mejor partido. El señor Bridgerton ladeó la cabeza. Me pregunto por qué da la impresión de que acaba usted de llamar necia a la señorita Watson. Lucky se volvió hacia él con una mirada acerada. Jamás ponga en duda mi lealtad hacia Hermione. No podría. Lanzó una rápida mirada a Hermione para asegurarse de que no estaba mirando y luego bajó la voz y añadió, no podría quererla más si fuera mi hermana. El señor Bridgerton asintió respetuosamente con la cabeza, lo cual le honraba, y dijo, la he ofendido. Discúlpeme. Lucky tragó saliva, incómoda, mientras asentía a sus palabras. Él parecía sincero, y eso la tranquilizaba. Hermione lo es todo para mí, dijo. Pensó en las vacaciones escolares que había pasado con la familia Watson y en sus solitarias visitas a casa. Sus regresos nunca parecían coincidir con los de sus hermanos. Ir con su tío, por única compañía, Fensworth Abbey era un lugar frío e imponente. Robert Abernathy siempre había cumplido con su deber respecto a sus dos pupilos, pero él también era más bien frío e imponente. Volver a casa significaba dar largos paseos a solas, leer interminablemente en solitario, incluso comer sola, porque el tío Robert nunca había mostrado interés en cenar con ella. Cuando su tío le informó de que iba a asistir a la escuela de la señorita Moss, Lucky sintió el impulso de echarle los brazos al cuello y exclamar, gracias, gracias, gracias. Pero Lucky no había abrazado a su tío ni una sola vez en los 7 años que hacía que era su tutor. Y además él estaba sentado detrás de su escritorio y ella había vuelto a fijar su atención en los papeles que tenía delante. Lucky podía marcharse. Al llegar al colegio, se había lanzado con entusiasmo a su nueva vida de estudiante y había disfrutado de cada momento. Era tan maravilloso tener gente con quien hablar. Su hermano Richard se había marchado a Eton a los 10 años antes incluso de que muriera su padre, y ella se había pasado casi una década vagando por los corredores de Fensworth Abbey, sin más compañía que la de su entrometida institutriz. En el colegio la gente la quería. Eso había sido lo mejor de todo. En casa no era más que un incordio, pero en la escuela Moss para señoritas excepcionales, las otras alumnas buscaban su compañía. Le hacían preguntas y hasta esperaban a oír su respuesta. Lucky tal vez no fuera la abeja reina de la escuela, pero había sentido que aquel era su lugar y que la querían. A Hermione y a ella les habían asignado la misma habitación. En aquel primer año, en el colegio de la señorita Moss, y se habían hecho amigas casi al instante. Al caer la noche de ese primer día, ya estaban charlando y riendo como si se conocieran de toda la vida. Hermione la hacía sentirse mejor, de alguna manera. No era solo por su amistad, sino por la certeza de que eran amigas. A Lucky le gustaba ser la mejor amiga de alguien. También le gustaba tener una amiga íntima, claro, pero lo que más le gustaba era saber que había una persona que la prefería a ella por encima de todas las demás. Aquello le daba confianza en sí misma, hacía que se sintiera cómoda. Era como lo que el señor Bridgerton había dicho de su familia. Lucky sabía que podía contar con Hermione. Y Hermione sabía que lo mismo podía decirse de ella. Y Lucky no estaba segura de que hubiera alguien más de quien pudiera decir lo mismo. Su hermano, suponía. Richard siempre acudiría en su ayuda, si le necesitaba, pero se veían tan poco últimamente. Era una lástima. De pequeños habían estado muy unidos. Encerrados en Fensworth Abbey, rara vez tenían alguien con quien jugar, de modo que no habían tenido más remedio que recurrir el uno al otro. Por suerte casi siempre se llevaban bien. Lucky se obligó a regresar al presente y se volvió hacia el señor Bridgerton. Él estaba muy callado, mirándola con expresión de educada curiosidad, y Lucky tuvo la extraña sensación de que,
si se lo contaba todo, todo lo de Hermione y Richard, Fensworth Abbey y lo maravilloso que había sido irse a la escuela. Él lo entendería. Parecía imposible que pudiera entenderlo, viniendo de una familia tan numerosa y unida. No podía comprender lo que era estar solo, tener algo que decir y nadie a quien decírselo. Pero por alguna razón, eran sus ojos, en realidad, que de pronto parecían más verdes que antes y tan fijos en su cara que Lucky tragó saliva. Santo Dios. ¿Qué le estaba pasando, que ni siquiera podía acabar de formular sus pensamientos? Solo deseo que Hermione sea feliz, logró decir, confío en que lo tenga presente. Él asintió con la cabeza y él luego miró hacia el picnic. ¿Volvemos con los demás? Preguntó, y sonrió con desgana. Creo que el señor Berbro que ya le ha dado 3 pedazos de pastel a la señorita Watson. Lucky notó que una carcajada borboteaba dentro de ella. Ay, señor. Deberíamos regresar, aunque solo sea por el bien de su salud, dijo él en un tono encantadoramente suave. ¿Pensará usted en lo que le he dicho? Preguntó Lucky, dejando que él pusiera su mano sobre su brazo. El señor Bridgerton asintió. Sí. Lucky notó que le agarraba un poco más fuerte. Tengo razón, le prometo que la tengo. Nadie conoce a Hermione mejor que yo. Y nadie más ha visto a todos esos caballeros intentar conquistar su favor y fracasar. Él se volvió y la miró a los ojos. Estuvieron un momento perfectamente inmóviles, y Lucky comprendió que estaba estudiándola, midiéndola de un modo que debería haber hecho que se sintiera incómoda. Pero no era así. Y eso era lo más raro de todo. Él la miraba como si pudiera ver su alma, y ella no se sentía violenta en lo más mínimo. En realidad, era extrañamente agradable. Me siento honrado por aceptar su consejo respecto a la señorita Watson, dijo él, volviéndose para que regresaran al lugar del picnic, y le agradezco que se ofrezca a ayudarme a conquistarla. Gracias, tartamudeó Lucky. ¿Por qué? ¿Acaso no había sido esa su intención? Y entonces se dio cuenta de que ya no se sea. Tía también. Gregory siguió las directrices de Lady Lucinda al pie de la letra. Esa noche no se acercó a la señorita Watson en el salón donde se reunieron los invitados antes de la cena. Cuando pasaron al comedor, no hizo intento de trastocar el orden de los comensales y cambiar de sitio para sentarse a su lado. Y cuando los caballeros volvieron de tomar su oporto y se reunieron con las damas en el salón de música para escuchar un recital de piano, se sentó al fondo, a pesar de que Lady Lucinda y la señorita Watson estaban de pie, solas, y habría sido muy fácil, habría sido de esperar, incluso, que se detuviera a saludarlas al pasar a su lado. Pero no, Gregory se había atenido al plan a pesar de que posiblemente era absurdo, y se había sentado al fondo del salón. Vio que la señorita Watson encontraba un sitio 3 filas por delante de la suya y que se acomodaba en su asiento, y por fin, se permitió el lujo de contemplar su nuca. Lo cual habría sido un pasatiempo perfectamente satisfactorio, si hubiera podido dejar de pensar en su absoluta falta de interés por él. Lo cierto era que podrían haberle salido 2 cabezas y un rabo, y ella se habría limitado a dirigirle aquella media sonrisa cortés que parecía dedicar a todo el mundo. Como máximo, no era esa la clase de reacción a la que le tenían acostumbrado las mujeres. No esperaba adulación universal, pero, cuando hacía un esfuerzo, solía obtener mejores resultados. Aquello resultaba sumamente irritante, a decir verdad. Y así siguió observando a las 2 mujeres, deseando que se volvieran, que se menearan, que hicieran algo que indicara que eran conscientes de su presencia. Por fin, después de 3 conciertos y una fuga, Lady Lucinda se giró lentamente en su asiento. A Gregory no le costó trabajo imaginar lo que estaba pensando. Despacio, despacio, haz como si estuvieras
mirando la puerta para ver si entra alguien. Mueve ligeramente los ojos hacia el señor Bridgerton. Él la saludó levantando su copa. Ella sofocó una exclamación, o al menos eso esperaba él, y se volvió rápidamente. Gregory sonrió. Seguramente no debería alegrarse tanto del azoramiento de Lady Lucinda, pero, la verdad, era lo único agradable que había pasado en toda la velada. En cuanto a la señorita Watson, si notaba el ardor de su mirada, no daba muestras de ello. A Gregory le habría gustado pensar que le estaba ignorando premeditadamente, eso indicaría al menos que pensaba en él. Pero mientras la observaba pasear ociosamente la mirada por el salón, inclinando la cabeza de vez en cuando para susurrar algo al oído de Lady Lucinda, le quedó dolorosamente claro que ella no estaba ignorándole en absoluto. Para ignorarle, habría tenido que reparar en él. Y evidentemente no era así. Gregory notó que se le tensaba la mandíbula. Aunque no dudaba de las buenas intenciones del consejo de Lady Lucinda, el consejo en sí mismo había resultado un fracaso. Y, quedando solo 5 días para que acabara la reunión, había perdido un tiempo precioso. Pareces aburrido. Gregory se volvió. Su cuñada se había deslizado en el asiento contiguo al suyo y hablaba en voz baja, para no interrumpir la actuación. Menudo golpe para mi reputación, como anfitriona, añadió ella con sorna. En absoluto, murmuró él, estás espléndida, como siempre. Kate se volvió al frente y se quedó callada unos instantes. Luego dijo, es bastante bonita. Gregory no se molestó en fingir que no sabía de qué estaba hablando. Kate era demasiado lista para eso. Pero eso no significaba que él tuviera que alentar la conversación. Sí se limitó a decir, manteniendo los ojos fijos al frente. Sospecho, dijo Kate, que está enamorada de alguien. No ha hecho caso de las atenciones de ningún caballero, y todos lo han intentado, desde luego. Gregory notó que se le tensaba la mandíbula. He oído, prosiguió Kate. Sin duda era consciente de que estaba incordiándole, pero eso no la detuvo, que lleva haciendo lo mismo toda la primavera. Esa chica no da muestras de querer casarse. Está enamorada del secretario de su padre, dijo Gregory. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía guardarlo en secreto? Kate se las arreglaba para descubrirlo todo. Y tal vez pudiera serle de ayuda. ¿De veras? Dijo ella en voz demasiado alta, y se vio obligada a disculparse con sus invitados con un murmullo. ¿De veras? Repitió en voz más baja. ¿Cómo lo sabes? Gregory abrió la boca para contestar, pero Kate respondió a su propia pregunta. Ah, claro, dijo, Lady Lucinda. Ella lo sabe todo. Todo, contestó Gregory con ironía. Kate se quedó pensando un momento, luego afirmó lo obvio, a sus padres, no puede hacerles ninguna gracia. No sé si lo saben. Ay, madre. Kate pareció tan impresionada por aquel cotilleo, que Gregory se volvió para mirarla. Efectivamente, tenía los ojos brillantes y abiertos de par en par. Intenta contenerte, dijo él. Pero si es lo más emocionante que me ha pasado en toda la primavera. Gregory la miró fijamente. Tienes que buscarte una afición. Ay, Gregory, dijo, dándole un pequeño codazo, no dejes que el amor te convierta en un majadero. Eres demasiado divertido para eso. Sus padres no permitirán que se case con el secretario, y ella no es de las que se escapan. Solo tienes que esperar. Él dejó escapar un suspiro exasperado. Kate le dio unas palmaditas para reconfortarle. Lo sé, eres un hombre de acción. Los de tu clase nunca tienen paciencia. Los de mi clase. Ella meneó la mano como si aquello bastara por respuesta. De veras, Gregory dijo, todo esto es para bien. Que esté enamorada de otro. No te pongas tan dramático. Quería decir que así tendrás tiempo de asegurarte de qué es lo que sientes por ella.
Gregory pensó en cómo se le encogían las entrañas cada vez que la miraba. Santo Dios. Sobre todo cuando le miraba la nuca, por extraño que pareciera. No creía necesitar tiempo. Siempre había imaginado que el amor sería así. Enorme, repentino y completamente embriagador. Y al mismo tiempo, de alguna manera, abrumador. Me ha sorprendido que no intentaras sentarte a su lado en la cena, murmuró Kate. Gregory miró con enojo la parte de atrás de la cabeza de Lady Lucinda. Puedo arreglarlo para mañana, si quieres, se ofreció Kate. Hazlo. Kate asintió. Sí, yo. Ay, ya está. La música se está acabando. Ahora presta atención y sé educado. Gregory se levantó para aplaudir, lo mismo que ella. ¿Alguna vez has asistido a un recital sin pasarte todo el tiempo charlando? Preguntó él sin dejar de mirar al frente. Les tengo una curiosa aversión, dijo ella. Pero luego sus labios se curvaron en una sonrisita maliciosa y una especie de cariño nostálgico, también. ¿De veras? Gregory parecía de pronto interesado. No me gusta chismorrear, por supuesto, murmuró ella, manteniendo premeditadamente la mirada apartada de él, pero ¿alguna vez me has visto asistir a la ópera? Gregory notó que sus se levantaban. Estaba claro que había una cantante de ópera en el pasado de su hermano. ¿Dónde estaba su hermano, por cierto? Anthony parecía haber desarrollado un notable talento para eludir todos los actos sociales de la fiesta. Gregory solo le había visto 2 veces, aparte de la entrevista que habían mantenido la noche de su llegada. ¿Dónde está el flamante Lord Bridgerton? Preguntó. Oh, por ahí, en alguna parte. No sé. Nos encontraremos al final del día, eso es lo único que importa. Kate se volvió hacia él con una sonrisa notablemente serena. Tan serena que resultaba exasperante. Tengo que mezclarme con los invitados, dijo, sonriéndole como si nada en el mundo le preocupara. Diviértete. Y se marchó. Gregory se mantuvo apartado, conversando educadamente con un par de invitados, mientras observaba a hurtadillas a la señorita Watson. Ella estaba charlando con 2 jóvenes petimetres insoportables ambos, mientras Lady Lucinda se mantenía educadamente en segundo plano. Y aunque la señorita Watson no parecía estar coqueteando con ellos, les prestaba más atención de la que le había prestado a él en toda la velada. Y allí estaba Lady Lucinda, con su bonita sonrisa, enterándose de todo. Gregory entornó los ojos. Le había engañado. No parecía de esas. Claro que hacía apenas 24 horas que se conocían. ¿Qué sabía de ella, en realidad? Podía tener motivos ocultos. Y podía ser una actriz excelente y guardar oscuros y misteriosos secretos bajo la superficie de su... Oh, al diablo con todo. Se estaba volviendo loco. Apostaría hasta su último penique a que Lady Lucinda no podía mentir ni aunque de ello dependiera su vida. Era alegre y abierta, y nada misteriosa, desde luego. Sus intenciones eran buenas, de eso estaba seguro. Pero su consejo había sido excrementicio. Gregory la sorprendió mirándole. Una leve expresión de disculpa parecía cruzar su cara, y a Gregory le pareció que se encogía de hombros. ¿Encogerse de hombros? ¿Qué demonios significaba aquello? Dio un paso adelante. Luego se detuvo. Luego pensó en dar otro paso. No. Sí. No. Tal vez. Maldición. No sabía qué hacer. Qué sensación tan desagradable. Volvió a mirar a Lady Lucinda, convencido de que su expresión no era precisamente dulce y luminosa. Todo aquello era culpa suya. Pero, naturalmente, ella ya no estaba mirándole. Gregory no apartó la mirada. Ella se volvió. Sus ojos se agrandaron. Gregory esperaba que llenos de alarma. Bien. Ya empezaban a llegar a alguna parte.
Si él no podía sentir el gozo de la mirada de la señorita Watson, podía al menos hacer sentir a Lady Lucinda la desdicha de la suya. Había veces en que la madurez y el tacto no servían de nada. Se quedó a un lado del salón. Por fin empezaba a divertirse. Encontraba un disfrute perverso en imaginarse a Lady Lucinda como una pequeña liebre indefensa, sin saber cuándo ni cómo llegaría a su prematuro fin. Y no porque Gregory pudiera asignarse el papel de cazador, desde luego. Tenía tan mala puntería que no podía darle a nada que se moviera, y era una suerte que no tuviera que cazar para alimentarse. Pero podía imaginarse en el papel de zorro. Sonrió, su primera sonrisa auténtica de esa noche. Y entonces comprendió que el destino estaba de su lado, porque vio que Lady Lucinda se excusaba y se escabullía por la puerta del salón de música, seguramente para atender sus necesidades. Como Gregory estaba solo en un rincón, nadie notó que salía de la habitación por otra puerta. Y cuando Lady Lucinda pasó ante la puerta de la biblioteca, pudo meterla dentro sin hacer ningún ruido.